Eu peço desculpa, o meu espanhol é muito fraco e por isso vou falar devagar, mas em português. Começo por agradecer o convite do Miguel para participarmos nestas jornadas e por falar e contextualizar os 4 casos de estudo que vamos apresentar. São 2 casos em Lisboa que refletem, que mostram, que evidenciam um processo de industrialização completamente diferente de outros 2 casos no Porto. No caso de Lisboa, há numa segunda fase da readaptação, nesta segunda fase da reutilização, sobre a qual nós vamos incidir mais esta apresentação, um forte incremento do Estado no caso do Porto, no caso de Lisboa, nos 2 aspectos que vamos falar, nos 2 casos de Lisboa, há uma forte intervenção, uma forte ação do setor privado, o que não deixa de ser muito curioso, conforme vamos explicando ao longo desta apresentação. Nesta caracterização, nesta apresentação, vamos centrar-nos em 2 aspectos, nas questões dos novos usos, por um lado, nas questões da relevância da readaptação, por outro. Se num caso nós teremos uma transformação do edificado, do edifício construído com um caráter de permanência, mas que é um sucesso que reforça as questões elitistas, como é o caso dos armazéns frigoríficos do Bacalhau, hoje Museu do Oriente. Teremos um segundo caso, que é um caso de reabilitação com caráter efêmero, mas que não abandonou por completo a sua função inicial, que é o caso da Cooperativa dos Pedreiros, no Porto. Um terceiro caso que vive vários processos de transformação com caráter de permanência, que é o caso das moagens Harmonia no Porto, e um último caso, que é o caso da LX Factory, que tem um caráter de ocupação permanente e que hoje é considerado um fetiche industrial. Começamos por Lisboa, onde apresentamos 2 casos geograficamente muito próximos. Situam-se em Alcântara e, se repararem neste mapa, os 2 casos, a LX Factory à vossa direita e a Fundação Oriente, antigo armazém frigorífico do Bacalhau, do vosso lado esquerdo, há a separar uma linha de comboio e uma via rápida, o que significa que nada tem a ver um com o outro e desenvolvem e têm ações sobre o território, estes 2 casos, completamente distintas, completamente diferentes. No caso dos armazéns frigoríficos do Bacalhau, que são construídos em 1940 e que têm um forte apoio por parte do Estado e que, a partir de 1992, abandonam esta função e passam a estar abandonados. O seu proprietário é o Porto de Lisboa, a Associação do Porto de Lisboa, que até 2000 deixa o edifício completamente
desocupado. Em 2000, a Fundação Museu do Oriente adquire o edifício e readapta-o completamente para a nova função museológica. E em 2016 recupera a segunda parte do edifício, porque o edifício é composto por dois blocos, peço desculpa. Um primeiro bloco, que é o armazém frigorífico, um segundo bloco, que são os escritórios, e transfere para lá tudo o que diz respeito à fundação, que é uma fundação que procura mostrar a relevância da ligação da história de Portugal com o Império Colonial Asiático. A readaptação, que é da autoria do arquiteto João Carrilho da Graça, mostra um reforço da ideia elitista em termos de museu, ou seja, este museu não tem uma ligação forte com a comunidade que representa, ou seja, com as comunidades do Extremo Oriente. Mas tem uma ligação muito forte com o seu património edificado, uma vez que faz várias atividades promovendo a história do edifício, mas também a história da refrigeração em Portugal. E um conjunto de outras atividades para o público em geral. No caso da LX Factory, que é um edifício que remonta à segunda metade do século XIX, enquanto que o Museu do Oriente remonta à segunda metade do século XX, no que toca à sua edificação, porque no que toca à sua inauguração de reabilitação, ao seu novo reuso, eles coincidem em datas. Ou seja, 2008 é a data de abertura ao público do Museu do Oriente, nos antigos armazéns frigoríficos, no mesmo ano em que a LX Factory abre ao público, não agora como uma gráfica que estaria ainda em uso, em funcionamento nesta altura, mas como uma ilha criativa. Estamos a falar de cerca de 25 mil metros quadrados entre a indústria manufatureira, e agora estou a contar já os diferentes usos do espaço industrial ainda em atividade com a sua função inicial, uma gráfica, uma tipografia e a indústria manufatureira, como vos tinha dito. Esta ideia de tornar uma ilha criativa foi uma ideia com um caráter efêmero. Uma sociedade de investimentos imobiliários adquiriu o espaço e decidiu transformar, dentro de um plano geral naquela zona da cidade, a zona de Alcântara, transformar num empreendimento para habitação. Acontece que as licenças demoraram imenso tempo e eles decidiram que esta sociedade de investimento deveriam, durante esse período, ter um projeto de cariz cultural. E o que aconteceu é que, ao final de 2 ou 3 anos, perceberam que havia muito potencial a esse nível e, por esse motivo, aproveitaram as indústrias criativas, a onda, o boom de indústrias criativas que se vivia em 2008 na cidade de Lisboa e transformaram o efêmero em permanente. Tinham
tinham 3 ideias para 3 espaços âncora. O que são estes espaços âncora? São espaços que visavam chamar mais público, fixar mais público. Uma escola de atores, que está à vossa direita, um ginásio, e que rapidamente tomaram grande parte do espaço da fábrica e fizeram crescer o número de ocupantes deste espaço, que tem atualmente uma ocupação não só de residências de artistas, de hostels, de restaurantes, mas também de espaços para exposições, para residências de artistas, ou seja, onde convive, por um lado, o setor cultural, por outro lado, o setor empresarial e algum setor social, porque também têm empresas cuja sede é este espaço. E o objetivo passou a ser, dentro desta ilha criativa, da ideia de ilha criativa, de potenciar esta rede de contactos para que daqui surgissem novas ideias. Mas sem nunca comunicar com o exterior, sem nunca comunicar com o bairro o bairro operário que está nas imediações da fábrica e que faz parte e que fazia parte também deste conjunto industrial, ou mesmo com as restantes estruturas do bairro de Alcântara. Yo creo que voy a intentar hablar mi mejor castellano. Bueno, aunque sea analfabeta, puedo intentar hablar, pero no lo escribo. Yo mudo. Cuando el año pasado Miguel estuvo ahí en Lisboa, el año pasado no, en febrero de este año, estuvo ahí en Lisboa y se habló de la posibilidad de venir a presentar un poco de las cuestiones fundamentales que pasan en Oporto y en Lisboa. Ha sido más o menos obvio lo que presentar en Lisboa, pues son edificios con un peso simbólico muy importante en el contemporáneo, tanto en la cultura como en la movida económica alrededor de estas estructuras, mientras en Oporto no es tan obvio. Oporto es una ciudad burguesa de tradición industrial muy afirmada. La industria creció por familias de inversores que tenían sus industrias, mientras en Lisboa la industria muchas veces estaba más bien conectada con el Estado. Lo que significa que los edificios son privados y es más difícil darles un destino por decisión. Hay cuestiones de herencias, hay cuestiones de la subjetividad de los propietarios, hay cuestiones de propiedad alrededor de estos edificios. Pues lo que veis en la imagen es el centro de Oporto. Enmarqué UNESCO, pues mucha gente conoce esta zona donde está el vino, la ciudad, el casco antiguo. Y los dos casos que están aquí, la cooperativa dos Pedreiros era considerada muy excéntrica cuando ha sido construida, cuando ha sido creada, y las Moagens Harmonia aún más. Incluso los ejes viarios la definen como casi en la otra ciudad, está en el límite de Oporto. La industrialización se desarrolló en la parte oriental de la ciudad y muchas veces hay pequeñas industrias en las partes traseras de las casas burguesas de la ciudad. Lo que veis es una ciudad burguesa con casas apalazadas y por detrás hay pequeñas construcciones industriales muy pequeñas. Estas dos son excepciones, pues son dos estructuras grandes, largas, con una ambición nacional que están en esta zona no central de la ciudad. Empezamos por as Moagens Harmonia.
muagens de armonía han sido construidas en el jardín de un palacio barroco. Los que conocéis Oporto conocen la Torre de Clérigos, construida por Nicolau Nasoni, el arquitecto italiano que construyó el ex libris de la ciudad y ha sido el responsable por la construcción de este palacio barroco y sus jardines en las afueras de la ciudad. Pues el palacio ha sido construido por la familia de Távoras, una familia aristocrática en el siglo XVIII. Y el palacio ha sido expropiado y ha sido nacionalizado más tardíamente. El Estado vendió el palacio a industriales que han construido una fábrica en sus jardines. Por eso es una situación totalmente inversa, es una localización de gran calidad patrimonial que hace parte de la tradición histórica y arquitectónica del norte del país, donde de repente existe una estructura industrial amovible porque es metálica, es hecha con un sistema que puede ser recombinable y trasladada. Y esa ha sido incluso una de las discusiones tras el curso del proceso de rehabilitación, qué hacer con esta estructura que puede ser desplazada. Y hay un diálogo entre el patrimonio arquitectónico y cómo lidar con la historia barroca y qué hacer con este espacio que no tenía futuro y cómo darle nuevos usos y mantener o no, trasladar o no. Este caso para mí es interesante, trabajé en el proceso de arquitectura, ha sido, dos despachos de arquitectura en que he trabajado, ha sido mi, única experiencia de obra, ha sido la recuperación del Palacio Barroco. Lo que es interesante es que el edificio de Nasoni tiene una historia y la fábrica tiene otra historia. Las dos van lado a lado, alguna vez se intersectan y en este momento sí que es un único uso que las interconecta. Cuando la fábrica, que era una moagem, ¿cómo se dice? Moagem para hacer harina. Era un molino de harina. Cuando ha sido construido era una fábrica importante. Las máquinas estaban ahí, ya veremos la evolución histórica de sus apropiaciones, mientras el palacio quedó abandonado, tuvo un incendio y quedó derruido. Por curiosidad, eu creo que esto sí es anecdótico, el Instituto de Emprego y Formación Profesional, es un organismo nacional, lo adquirió para hacer formación profesional para la gente joven y no se ha instalado jamás. Entonces, en el 93, el edificio ha sido cedido, todo el complejo, a la Cámara Municipal. Entonces surge el arte contemporáneo, que es de lo que voy a hablar enseguida, el arte contemporáneo como un motor de reinscripción de este edificio en el imaginario de la ciudad. El Palacio Barroco sigue una historia más cercana de la recuperación del edificado histórico y la fábrica sigue este esquema. Seguro conoces esta imagen que circula mucho en la web, esta que está a la derecha, que enseña el ciclo de transformación, una industria vieja, la apropiación por artistas o por el arte que ocupa sus estudios o exposiciones, el Creative Hub, las industrias creativas que provocan la gentrificación o como la inversión en el terreno que eleva el valor inmobiliario y finalmente el uso final ya con un otro mercado que se apropia de la finca del solar, pero no tanto de su historia. En el 93, João Fernandes, hoy día es el vicedirector de Reina Sofía, aquí en España, en Madrid. Era un joven curador que buscaba espacios para hacer las jornadas de arte contemporánea en Oporto y descubrió una serie de edificios que no estaban ocupados. Entonces, en 93, creó una exposición que ha sido muy importante ahí y que trajo a la gente a conocer este edificio. Y es muy interesante que la gente llegara a un edificio industrial arruinado, llovía, era octono y esta sensación física de entrarse en un espacio que hoy es lo que llamamos el ruin porn, ¿no? Este atractor por la ruina industrial como algo muy seductor, ha sido uno de los factores que creó una dimensión semiótica alrededor del arte contemporáneo. Y de repente este edificio, las Moagens Armonía, tenían un imaginario propio que convivía con el del palacio al lado. Se hicieron 2 ediciones de las Jornadas de Arte Contemporánea.
Sí, enseguida el edificio ha sido más o menos consolidado por la Câmara Municipal y se instaló el Museo de Arte, el Museo de Ciência e Indústria de Oporto, ahí en el edificio. Está el profesor Lopes Cordeiro, no sé si está aquí en la sala hoy, pero sí, ha estado muy involucrado en este proceso. Seguro que contará la historia de una forma muy distinta de la mía, pues estoy más bien conectada con la cultura contemporánea, pero es interesante que el arte despertó el interés por el edificio o le dio visibilidad pública y el Museo de Ciencia e Indústria se instaló ahí posteriormente. Pero ha sido un paso provisorio. Al mismo tiempo, el palacio ha sido recuperado y no es una recuperación inocua, pues ha valorado el valor del complejo. En su consecuencia, el valor simbólico de este palacio en este lugar delante del río con un yacht club justo al lado volvió el complejo interesante y el museo ha sido echado por el ayuntamiento y el palacio, que era un edificio público recuperado con inversión pública, ha sido alquilado conjuntamente con este edificio recuperado para crear una posada de 5 estrellas que está entregue a un grupo privado. Y el museo sigue sin casa, el museo sigue en un almacén ahí en la zona industrial. Y es muy interesante verificar cómo este paradigma, un poco, bueno, esta imagen que es una anécdota verdaderamente, como la industria, viene el arte, viene el Creative Hub o viene algo que le da una otra dimensión, hasta que se vuelve un local de atracción económica. Trajo el arte, trajo un museo, se volvió un hotel de 5 estrellas y el museo ha sido echado y sigue sin solución. Hay posibilidades, pero aún está todo en la dimensión más bien política y no me cabe a mí hablar del futuro del Museo da Indústria, no hoy. El otro caso, estoy involucrada en él. Cooperativo dos Pedreiros do Porto es un colectivo creado por obreros, los obreros que construyen con sus manos y han construido la gran parte de los edificios modernos de Oporto. Ha sido creada en 1914 por incentivo del arquitecto que estaba construyendo gran parte de los edificios ahí, Marcos da Silva, y los pedreros se organizaron para crear una cooperativa donde se podrían emancipar por el trabajo. Lo que veis es una tapicería que cuenta la historia de los pedreros y la construcción de su estructura. Tienen una narrativa propia y mucho orgullo en su organización. Tienen un museo propio y está la implantación actual de la cooperativa donde se ve el complejo industrial por detrás de una torre modernista que es lo que funciona como una especie de seguridad social de la organización. Se alquilan apartamentos, un hotel, hay una radio, hay un hotel de 5 estrellas, hay un bar y ahí está la sede de la cooperativa, que es lo que hoy genera la inversión para mantener toda la estructura y una especie de seguridad social privada de la cooperativa para sus ex-obreros. Yo vivía ahí en la cooperativa, conocí el estado de abandono de sus espacios industriales vacíos y como curadora un proyecto europeo de residencias artísticas nos permitió invitar a una serie de artistas para venir a conocer este lugar, sus espacios industriales y no apenas los espacios. Hay incluso una escuela profesional ahí también, una escuela privada, donde están estudiantes de Guiné-Bissau, Cabo Verde, de las antiguas colonias, son países que envían sus estudiantes a estudiar los misterios de la industria y de la piedra y otros, como contabilidad. Entonces hay toda una comunidad muy mezclada, porque están los pedreros antiguos, los pedreros más recientes, los estudiantes, la gente que se relaciona con turismo, el hotel de lujo, y lo que hicimos ha sido hacer un estudio del espacio, hacer una exposición que la volvió a inscribir en el imaginario colectivo. Estos dos casos son antagónicos, pues se hablaba del futuro de la Cooperativa dos Pedreiros después de este proyecto que le ha dado visibilidad,
pero la cooperativa es privada, tiene una fuerte carga ideológica por detrás y un orgullo propio y no se quieren como flexibilizar con estas otras industrias creativas o estos pequeños negocios que la pueden cambiar en otra naturaleza. Yo creo que eran estos dos casos de Oporto, uno como un caso de suceso económico y quizás de total descaracterización interior y histórica del complejo, y el otro como mantenido en el tiempo sin un futuro muy claro, pero quizás es su historia no tener futuro. Y es esto, ¿verdad? Muchas gracias. Sí.